Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones todos para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte, mire la palabra que usa Pablo, ambicionen los mejores dones. Ustedes por su parte, ambicionen los mejores dones. La ambición no es un pecado, la codicia es un pecado. La ambición es el deseo de poseer o de tener, pero en un término saludable. La codicia es un deseo de querer tener o poseer a toda expensa, es decir, que el fin justifica los medios. La ambición es el motor que nos mueve a buscar lo utópico, lo ideal, lo deseado, lo soñado, en todos los ámbitos, en lo personal, en lo familiar y en lo ministerial. Por eso, como el sábado pasado, determinamos nuestras metas, estamos ambicionando para este año, ¿verdad? Conseguir ciertos logros, conquistar ciertos montes, culminar ciertas carreras. Y eso es sano, es saludable, siempre y cuando sea para la gloria de Dios. Pablo siempre nos enseña que todo lo que hagan, de hecho, de palabra, que sea para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre y a la mujer? Uno solo, para glorificar a Dios. Dígale que está a su lado, tú fuiste creado para glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Viviendo el propósito para el cual fuimos creados. Levanta tus manos al cielo y di: hoy recuerdo que en esta vida no se trata tanto de lo que hago, sino por qué lo hago. Amén. Y mire, aquí Pablo dice: ambicionen los mejores dones. Y termina de esta manera: ahora, digan conmigo, ahora. Otra vez, ahora. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Mire qué interesante. Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era una iglesia poderosísima. Era una iglesia donde las manifestaciones del Espíritu Santo eran muy fuertes. Había evidencias del poder de Dios en señales, en maravillas, en milagros. En Corinto los enfermos se podían sanar en cualquier servicio. En Corinto los endemoniados eran liberados. En Corinto podían ver caer escarchas de oro, fluir aceite en las manos. La mayoría de la gente en Corinto hablaban en lenguas y había interpretación de lenguas. Era una iglesia profética, era una iglesia apostólica. Uno entraba a la iglesia de Corinto pero te salías con los pelos de punta. Porque era eléctrico, servicios eléctricos. Los ángeles podían aparecer en Corinto. Era extraordinario. Entonces Pablo, supervisando su tarea, porque él fue el fundador de esa iglesia, le dice a los hermanos una gran enseñanza. Porque en todo ese mover de dones, en todo ese mover de talentos, en todo ese mover de grandes manifestaciones, Pablo les dice, bueno, número uno, mis hermanos, quiero que presten atención. No todos somos iguales en cuanto a la manifestación del poder de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Digan conmigo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Pero no soy igual a todas las partes. Mira que está a su lado, inmediatamente se va a dar cuenta que usted no es igual a todas las partes. Usted puede decir quizás, bueno, gracias a Dios que mi parte salió más linda. Con poca humildad si lo hace, dicho sea de paso, o por lo menos reconocer de que, bueno, Dios me hizo distinto y al serme distinto seguramente tengo una asignación diferente, una manifestación diferente y Dios escondió dentro de nosotros un tesoro diferente. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Acaso todos profetizan? ¿Acaso todos dan? ¿Todos tienen el don de administrar? No, esa es la multiforme gracia de Dios. Digan conmigo, eso es la multiforme gracia de Dios. Es maravilloso, porque usted se imagina en una iglesia donde todos nosotros hubiésemos sido
creados en serie? ¿Usted se imagina en la iglesia que todos aquí en este lugar fuéramos igualitos a usted? Sería horrible, sería espantoso, sería como una iglesia de zombies, horrible. Imagínate estar al lado de ti mismo en este momento, porque tú y yo conocemos que así como tenemos tesoros, también tenemos mucho barro. Amén. El tesoro se esconde en vasos de barro. Usted ama seguramente y por eso se congrega con nosotros, porque recibe de parte de Dios a través de este ser creado por Dios una palabra que surge como un tesoro, revelaciones que Dios me ha dado, revelaciones que Dios me da. Usted lo recibe como un tesoro, pero usted también tiene que aceptar mi barro. Si usted quiere el tesoro que Dios puso en una persona, también tiene que aceptar el barro. Eso va para cuando usted se casa. Eso va para cuando usted tiene hijos, eso va para cuando usted se congrega en un lugar y usted ama a sus pastores, ama a sus hermanos, ama a los líderes, ama a los que están, pero siempre en algún momento el barro va a aflorar porque estamos hechos de barro. El barro significa los defectos, el barro significa lo que no me gusta del otro, que quizás tampoco sea defecto, simplemente es un tema de gusto, no me gusta. ¿Estamos de acuerdo? Y Pablo ve estas cosas en Corinto porque dentro de todos los tesoros que había, no se bancaban el barro el uno del otro. Era una iglesia, ¿cómo les puedo explicar sin ser grosero? Era una iglesia bastante complicadita. Fluía el chisme, fluían los prejuicios, fluía la discriminación, fluía la competencia. Ahí a ver quién hacía un milagro más grande que el otro. Ah, vos sanaste un cojo, yo levanto un muerto. Ah, vos viste un ciego, yo te voy a dar oído a 10 sordos. De verdad, eso es lo que pasaba. Competían para ver quién tenía más poder de Dios y a ver quién hablaba más en lenguas. Ah, vos hablas en lenguas 1 hora, yo hablo en lenguas 2 horas. Así, pero yo las interpreto. ¿Entiende? Era una iglesia competitiva, era una iglesia arrogante, era una iglesia donde, claro, como el poder de Dios estaba, la iglesia se confundía la manifestación con la aprobación. La manifestación con la aprobación. Que tú tengas la manifestación de Dios no significa que estés aprobado. Pero en la iglesia del Señor no tenemos tantas diferencias hoy en día con Corinto. Lo de Corinto ya era una cosa que, miren, para llamarle la atención a Pablo y dejar de hacer su tarea para volver a corregir lo que había edificado alguna vez, significa que esta iglesia estaba bastante desordenada. ¿Estamos acá? Entonces, vuelvo al tópico. Una iglesia puede tener el poder de Dios, pero puede vivir en desorden. Una iglesia puede tener la gloria de Dios manifestándose, la unción fluyendo, porque los dones y los talentos se operan de una sola manera, por fe. Entonces, cuando tú puedes tener fe, puedes mover montañas. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, puedes decirle a un monte que se desarraigue y se tire en el mar y va a pasar. Porque es la fe lo que mueve el poder. ¿Estamos acá? Y en eso quiero hablarte en esta mañana en la parte A. Pablo dice que debemos ambicionar los mejores dones. Qué interesante. Porque Pablo está por corregir, porque le dice, ahora que tienen todo esto, les quiero mostrar un camino más excelente. Pablo les dice, miren, yo quiero decirle algo, tienen que amar y desear los dones. No dejen de ambicionar el poder del Espíritu Santo. Y antes de entrar en el camino excelente, quiero hablarte acerca de las medidas. Existen medidas de poder, existen medidas de los recursos espirituales. Es importante que nos demos cuenta que el poder de Dios se puede medir. Hay cantidades acumuladas del mismo y existen niveles que se pueden medir de casi cualquier sustancia espiritual. Y es algo que se puede probar con facilidad. Voy a tirar muchos versículos bíblicos para que puedas anotar y llevártelos a tu Biblia. Voy a hablarte de 5 sustancias espirituales por lo menos que se pueden medir. Número 1, existen niveles de fe que se pueden medir. Romanos 12, versículo 3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Digan conmigo, medida de fe. La palabra medida en el original griego es metrón. Cada uno de nosotros ha recibido un metrón de fe. Es decir, que tu medida de fe puede diferir desde el momento en que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador,
de la medida de fe de otro. Algunos tienen medidas de fe más largas y otros medidas de fe más cortas. Lo que debemos hacer en ese metrón es desarrollarlo para que el metrón crezca, porque hay niveles de fe de menor a mayor. Existen también posiciones de justicia que se pueden medir. Incluso existen porciones o grados de pecado que se pueden medir. En Génesis capítulo 15, versículo 16, Dios le dijo a Abraham que le iba a dar la tierra a sus descendientes en 4 generaciones. La razón por la cual todavía no se la podía dar a Abraham era porque la maldad de los amorreos aún no había crecido hasta el punto del cumplimiento de la palabra de Dios. Fíjese que la medida del cumplimiento de una promesa de Dios para Abraham dependía de la medida de pecado o de nivel de maldad de una nación como eran los amorreos. Número 3, existen niveles de gracia que se pueden medir. Segunda carta de Corintios capítulo 9 versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Abundancia de gracia. Si hay abundancia de gracia, también hay escasez o hay poca. Entonces, en Hechos capítulo 4, versículo 33, también se nos dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos. La palabra gran en griego es mega. Digan conmigo, mega. Una cosa es el metrón y otra cosa es el mega. De todos obtenemos la palabra mega. Existe la gracia, existe la mega gracia y existe la gracia en plenitud. En la palabra podemos encontrar medidas de gracia, mega gracia y la gracia en plenitud. Pero eso es tópico para otro mensaje. Número 4, existen grados del poder de Dios que se pueden medir. Hay grados del poder de Dios que se pueden medir. En Marcos capítulo 6, versículo 5, faltaba el poder de Dios en términos de que se podían medir nada más y nada menos que con Jesús. Mire qué interesante. Y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Dígame una cosa, por favor. ¿Jesús no quiso hacer ahí muchos milagros? ¿No tenía ganas de hacer muchos milagros? ¿Fue decisión de él no hacer muchos milagros? ¿O ahí la palabra dice que Jesús mismo no pudo? ¿Por qué no pudo? Porque el grado de incredulidad, la medida de incredulidad que había en ese territorio impedía que Jesús pudiera hacer aún los milagros, salvo sanar a unos pocos enfermos. Entonces, el versículo dice que debido a la falta de fe, la Biblia da a entender que no fue la voluntad del Señor no hacer milagros, sino que sí era hacer milagros, pero no estaban dadas las condiciones del poder, porque el poder se incrementa acorde a la fe, acorde a la demanda, acorde a la expectativa. ¿Está acá conmigo? ¿Está expectante lo que Dios le está hablando en este día? Aunque no pudo sanar a algunos enfermos, no pudo realizar milagros, lo interesante es que después de este texto inmediatamente viene la comisión de Jesús, donde empodera a sus discípulos y los manda a hacer la obra del Evangelio, y ellos lo hacen con gran potencia de milagros, señales, maravillas, liberaciones y cosas extraordinarias. Es decir que hay medidas de poder que también se manifiestan acorde a la medida de la atmósfera de un lugar. Y en número 5, existen grados de amor que se pueden medir. Juan capítulo 15, versículo 13, habla de un amor mayor. Nadie tiene amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Mateo capítulo 24, versículo 12, habla del amor que se enfría. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse extendido la medida de maldad en una generación, la medida del amor se acortará. Todo está basado en medidas. Trinidad de Trinidades se llama una teoría que habla acerca del tiempo, el espacio y la materia. Y también está acorde a la Trinidad divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del cuerpo, alma y espíritu.
y sin profundizar en muchas cosas, uno tiene conciencia de las cosas conforme a las medidas de cada una de estas dimensiones. Usted y yo estamos acá, quiero que toque la silla que tiene a su lado. En este momento convergen una trinidad de trinidades. El tiempo ahora está llegando siempre del futuro, pero lo encontramos en un presente. La materia, usted está tocando algo que es sólido, y estamos dentro de un espacio. El espacio es el largo, el ancho y la profundidad. La materia se encuentra en gas, líquido o gaseoso. Y el tiempo lo tenemos en pasado, presente y futuro. Convergemos y podemos tener referencia, diga conmigo, referencia de una realidad. Otra vez, referencia de una realidad cuando podemos medir el estado de las cosas. Podemos medir el estado de las cosas en tiempo, espacio y materia. Por eso quiero entrar en este camino excelente, porque dice Mateo 24:12, la maldad se extira y el amor se enfría. Filipenses capítulo 1 versículo 9 se refiere al amor abundando más y más, y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En otras palabras, querida iglesia, Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, antes de exhortarlos y corregirlos en un tema neurálgico, de raíz, trascendental, fundamental de la iglesia de Cristo, que tienen que entender que los dones tienen medidas, que los talentos se manifiestan en medidas, que el poder de Dios está para la iglesia disponible para un propósito y hay distintas medidas. Y es importante que nosotros comencemos a reconocer cuáles son las medidas que tenemos en nuestro ser. Medidas de fe, medidas de esperanza, medidas de poder. No es lo mismo alumbrar con el display de tu celular, las llaves cuando vas a abrir la puerta a tu casa y no hay ninguna lámpara encendida, que iluminar este salón. No es el mismo poder de energía para iluminar nuestra ciudad, no es el mismo poder de energía para iluminar nuestra nación. No es el mismo poder de energía con el cual yo puedo hablar de esta manera, o el poder de amplificar el sonido por medio de lo que tengo. Las medidas son los que nos dan referencia de una realidad. Y muchas veces para lograr una mayor medida de poder tengo que reducir medidas de incredulidad. ¿Estamos acá? Estos muchachos tenían una gran medida de poder, pero tenían una muy cortita medida de santidad. La iglesia en Corinto vivían de orgía en orgía. La fornicación era normal. Emborracharse en una santa cena, perfectamente venían los hermanos repulcros, tomaban la santa cena y terminaban todos borrachos que no se identificaban ni entre ellos mismos. Era una iglesia desordenada, porque no tenían referencias de una realidad. Y lo más importante, Pablo le dice, que se requieren diferentes cantidades para hacer cosas diferentes. Hay cosas que tú no has podido lograr porque aún no tienes medidas. Y hay cosas que aún no has podido dejar porque no has acortado medidas. Todo pasa por medidas. Y es en Dios que tenemos que pedirle como David, Señor, examine mi corazón mis medidas de iniquidad. Y corrige, corta, libera, haz lo que tengas que hacer. Porque yo necesito algo más. ¿Estamos acá? Por eso a veces el error que cometemos los cristianos es de pedirle a Dios algo que no viene y acusar que es Dios, es la responsabilidad de Dios por lo cual no viene. Sin embargo, Dios ha puesto libre albedrío en nosotros con la potestad y el poder de poder accesar o no accesar, pero empieza desde mi decisión. Diga conmigo, decisión. Entonces las distintas manifestaciones del poder de Dios como los milagros, las sanidades, ayudar a otros, administrar, hablar en lenguas, interpretar en lenguas, profetizar, hacer señales. ¿Qué dice Pablo? Ya sé de esto, pero le quiero enseñar un camino más excelente. Miren lo que el Señor me dijo. La palabra excelencia significa algo que excede a lo normal. Algo excelente es algo que excede a lo normal. En otras palabras, es normal que en una iglesia tenga que haber milagros. Es normal que en una iglesia tenga que haber testimonios.
tenga que haber sanidades, se tengan que echar fuera los demonios. Eso es normal. Nosotros nos maravillamos cuando vemos un milagro o escuchamos un testimonio o qué tremendo, pero en realidad tiene que ser normal. Y Pablo dice, a mí no me sorprenden con las cosas que me cuentan. Ay, tuve una visión, yo fui al cielo 3 veces. Ay, yo hablé en lengua, yo hablo en lenguas todos los días. Pablo. Y encima me interpreto mis propias lenguas. Ay, lloré por una uña encarnada y yo levanté muertos. O sea, no me van a sorprender a mí con los milagros, con las señales y las maravillas, porque eso es normal. Pero ahora les quiero enseñar un camino que excede a lo normal. ¿Quieren conocer cuál es el camino que excede a lo normal? Pablo dice, todo lo que tienen es porque ven y se fijan y buscan el qué de las cosas. Pero el camino que excede a lo normal es el porqué de estas cosas. La meta de la iglesia no tiene que ser el poder de Dios. La meta de la iglesia tiene que ser el por qué necesito el poder de Dios. La meta no tiene que ser la provisión, sino el porqué de la provisión. El objetivo de la iglesia no es que Dios te prospere, sino por qué te va a prosperar. No es que te sane, sino por qué te va a sanar. No es que te dé una familia, sino por qué te da una familia. No es que te abra las puertas de un negocio, sino por qué te da el negocio. ¿Estamos acá? Hoy en día la iglesia corre detrás de las cosas y no detrás del propósito de las cosas. ¿No te ha pasado alguna vez que te hacen un regalo y parece que es caro, que es lujoso, que es wow, ¿cuánto habrá gastado en esto? Pero lo miras, le das vuelta y ¿para qué sirve? ¿No te ha pasado? Qué lindo, qué bonito, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué es esto? Cuando no tienes el propósito de las cosas, no tiene sentido la cosa en sí misma. Entonces Pablo le dice, hay un camino más excelente que quiero que conozcan. Pablo conocía de lo poderosa en carisma que era Corinto, pero débil que era en carácter. Toleraban el pecado, eran egoístas, individualistas, competitivos, ambiciosos. Buscaban crecer y hacer famoso su propio nombre. No tenían una mentalidad colectiva, sino particionada. Esto es normal en la iglesia hoy en día también. A ver cuál iglesia es más grande. A ver qué pastor predica mejor. A ver qué pastor viaja más a las naciones. A ver qué pastor tiene más tiempo en televisión. A ver qué iglesia tiene mejor sonido. A ver qué iglesia tiene mejores líderes. A ver qué iglesia está en un mejor edificio. A ver qué pasa con la iglesia del otro. La competencia, la ambición disfrazada o la codicia disfrazada de ambición. Eso también nos pasa hoy en día. Y yo he decidido transitar un camino más excelente. Porque el camino más excelente que dice Pablo empieza en 1 Corintios capítulo 13. Y miren lo que dice Pablo. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Todo lo soporta. Porque el amor jamás se extingue. Lo que Pablo les estaba diciendo a los discípulos de Corinto es que el amor lo reciben los inmaduros. El amor lo reciben los inmaduros, mas los maduros lo otorgan. Si tú haces las cosas que haces por envidia, por celo, por jactancia, por codicia, competitivo,
si tú anhelas tu propia reputación, tu propio crecimiento, ser tú y nadie más que tú, y tercero tú, y cuarto tú, entonces no hay amor. ¿De qué sirve? Dice Pablo, aunque tengas la manifestación del poder, eres un platillo que resuena. No eres nada y no ganas nada con eso. Miren Pablo, qué lindo. Con mucha sutileza. Todo tu poder, sin amor, me da testimonio que no sos nada. Sos más que un bicho que hace ruido. Y no ganas nada con esto. Porque el amor es el propósito por el cual tienes el poder de Dios. El amor es el propósito por el cual tú y yo estamos aquí ahora. El amor es el propósito por el cual tenemos una visión. El amor es el propósito por el cual existe esta congregación, por el cual existe la iglesia en Uruguay, por el cual tú y yo hemos sido creados, el amor de Dios. Mira lo que dice Pablo más adelante, versículo 11, léalo conmigo. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. ¿Por qué? Porque los niños se comportan reactivamente. ¿Cuántos tienen niños pequeños acá? Como la pastora estuvo contando recién. ¿Cuántos tienen niños pequeños? Menos de 11, 15, 18, menos de 20, 30 años, porque hay niños grandes. ¿Acaso los niños no se comportan reactivamente? El niño es caprichoso. El niño es emocional, es testarudo. Es egoísta porque quiere todo para ellos primero. Son demandantes y son llorones. Se ofenden fácilmente y son rencorosos. Los niños te pueden decir en tu cara, como mis hijos, renuncio a ser tu hijo. ¿Te acordás, mamá? Tu casa. El niño hasta puede ir en contra de su propia naturaleza e identidad porque es niño. Pero cuando te vuelves adulto, dejas de hacer las cosas de niños porque se te ha revelado el propósito. Entonces, iglesia, le hablo a los líderes, le hablo a aquellos que han puesto las manos en el arado en esta hora. Lo que Pablo nos está diciendo es que hay un camino que excede a lo normal. Al Señor no le importa, no le interesa tanto nuestros dones y talentos. Porque en primer lugar, Él nos puso a nosotros. Son de Él. Pero lo que Él nos está diciendo es, líderes, iglesia, sigamos el camino más excelente. Seamos una iglesia que exceda a lo normal. ¿Por qué? Porque del verso 4 al 8 es una guía de cómo se debe cuidar y cultivar el corazón de los discípulos. El corazón de los nuevos creyentes, el corazón de los que estaban apartados, el corazón de los que no creen en el Señor, el corazón aún de los que nos resisten por causa del Evangelio. ¿Qué bienaventuranza tiene amar a tus amigos? Dice el Señor. Recompensa hay en amar a tus enemigos. ¿Amarlos, Señor? Sí, ámalos, porque el amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. Ese es el camino que Pablo les dice. Muchachos, ustedes se imaginan si con la iglesia poderosa que son pueden transitar como maduros, líderes, si podemos ser maduros en la medida de Pablo, de decir hay cosas que yo ya no voy a permitir que me ofendan, hay cosas que no voy a permitir que me lastimen, hay cosas que no voy a permitir que me drenen. Pastor, esta tarjeta que me diste para consolidar, pero no es insoportable, no hace caso, no obedece. Amor. El pastor es un desorden en su vida, dáselo a otro. Amor. Ámalo. ¿Cuántas veces tengo que llamarlo? Todas las veces que sea necesario. Por amor. Porque no se trata tanto de lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Estamos acá. Ministramos a la gente porque amamos a la gente. No ministramos a la gente para ver quién tiene más poder. No ministramos a la gente para ver cuántos se me caen a mí y cuántos no se te caen a vos cuando oramos. O si se llora o no se llora. O si se sana o no se sana. O si cuenta un testimonio o no cuenta un testimonio. Ministramos a la gente porque amamos a la gente.
Cuando hacemos un llamado, como lo voy a hacer al cerrar el servicio, es porque queremos que Dios te sane, que Dios te libere, que Dios te bendiga, que Dios sane tus heridas, que Dios te abrigue, que Dios te dé una nueva esperanza, un nuevo comienzo, un nuevo despertar, simplemente por amor. Y no importa si te ministro yo o te ministra uno de mis líderes, de mi equipo de líderes o de los líderes de Casa de Paz. No importa, porque al fin y al cabo es el camino más excelente lo que hace la diferencia, el amor. Cierro con esto, Mateo 14:14. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Sabías que en esta salida, ya lo he compartido más que alguna vez, sabías que cuando el Señor sale a descansar es porque estaba triste, estaba angustiado, estaba afligido? Acababan de cortarle la cabeza a su primo, el Juan el Bautista. Le llegan con la noticia y Jesús se duele y decide hacer un duelo, decide tomarse un día, 2, 3, una semana, no sabemos cuánto, pero dice: muchachos, vamos a alejarnos un poco del ministerio, suspendan las cruzadas, suspendan las actividades, vamos a irnos a descansar. Los discípulos, chochos de la vida, vamos a descansar al fin. Ya estamos hasta acá de enfermos, hasta acá de endemoniados, hasta acá de problemas, vámonos a descansar. Y cuando llegan, el Señor cambia toda la agenda y les dice: muchachos, tengo compasión de esta gente, hay mucha necesidad. Señor, ya es tarde, despídelos, que se vayan a su casa. Tenemos derecho a descansar, tenemos derecho nosotros también a llorar, tenemos nuestros problemas, acaban de matar a uno de los nuestros. Y Jesús les dice: no, no podemos, porque amamos a esta gente y esta gente nos necesita. Amamos a esta gente y esta gente nos necesita. Denle ustedes de comer. Sanen a los enfermos. Liberen a los cautivos. Abracen al afligido. Tengan misericordia del que ha caído en pecado. Tengan paciencia con aquel que tropieza y tropieza y tropieza. Amen. Cuiden. No sean como niños. No sean como niños.